Buenas tardes, un especial saludo a toda la familia Multialoe, pero muy especialmente a las personas que se están haciendo presentes en esta sala virtual. Les deseo éxitos y prosperidad y espero que estas charlas que estamos realizando a través de este programa virtual sea de mucha ayuda para ustedes. Queremos explicar a ustedes el tema de la tos y su relación con las enfermedades respiratorias y el asma, para de esa manera ustedes puedan recomendar adecuadamente nuestro producto Alorex, comúnmente llamado jarabe para la tos. La tos es un acto reflejo fisiológico complejo que básicamente busca mantener limpias las vías respiratorias, evitando el bloqueo mecánico. Es por lo tanto un mecanismo de defensa del árbol respiratorio. Al mismo tiempo, es el síntoma más común de todas las enfermedades respiratorias. En las vías respiratorias altas hay una capa de moco que protege porque captura los pequeños cuerpos extraños, mientras permite que unos cilios, unos pelos, desplacen ese moco hacia la boca, y es lo que llamamos el sistema mucociliar. La tos se produce por estímulos irritantes de los bronquios, de la tráquea, de la laringe, que activan las fibras sensitivas de la mucosa respiratoria y que se transmiten al cerebro por vía nerviosa y que activan un centro que está en el cerebro, exactamente ubicado en el bulbo raquídeo. De ahí entonces se produce el reflejo de la tos, que consiste en que la persona inspira profundamente, luego comprime aumentando la presión del tórax y finalmente expulsa un alto flujo respiratorio. La tos se clasifica en dos formas: la tos que es productiva y es húmeda, o la tos no productiva o seca. En la primera, en la tos productiva húmeda, es útil que nosotros secretemos las partículas que están destinadas a ser eliminadas. Generalmente esas partículas se llaman esputo y está formado por secreciones bronquiales o por otras sustancias. Expulsar esas sustancias, expulsar esos materiales extraños es muy beneficioso, ya que vamos a limpiar las vías respiratorias. Pero por el contrario, cuando hay irritación de las vías respiratorias altas por tos seca, nosotros debemos evitar la expulsión, porque realmente lo que tenemos es
el sistema irritado, el sistema inflamado. Generalmente las causas que originan la tos son muy diversas. Inhalación de sustancias irritantes, por decir el humo del tabaco o la contaminación del aire. Las enfermedades del aparato respiratorio, muchos trastornos inflamatorios como la bronquitis, la rinitis, la faringitis, la laringitis, el asma, la alergia. Además, muchas enfermedades del aparato digestivo, por ejemplo, los reflujos de ácidos del estómago, en enfermedades como la hiperacidez gástrica o la hernia del hiato, o causas nerviosas. Hay muchas personas que por enfermedad nerviosa tosen o por causas ambientales. Hoy, más que antes, los ambientes están muy resecos y por eso ocurren cambios bruscos de temperatura que pueden producir tos. El tratamiento para la tos. Cuando hemos diseñado la fórmula del Alorex e incluido los distintos elementos que él contiene, plantas medicinales, lo hemos hecho teniendo claro cuáles son los principios que se requieren para que un producto sea antitosivo. En farmacología, los productos utilizados para quitar la tos son los antitosivos, que generalmente son capaces de inhibir o de bloquear el centro nervioso de la tos. Existen además unos medicamentos que son mucolíticos, que son capaces de fluidificar las secreciones bronquiales porque modifican las propiedades físico-químicas del moco. Y finalmente, unos productos expectorantes que activan los mecanismos de expulsión del moco, ya sea porque aumentan el volumen o porque aumentan el movimiento de los cilios o del sistema mucociliar. Estos fármacos generalmente son derivados del opio o son productos químicos antihistamínicos que tienen acción anticolinérgica y por esa razón, porque tienen principios anticolinérgicos, pueden producir vértigo, estreñimiento, sequedad en la boca. Muchos de los productos que son descongestionantes nasales pueden aumentar la presión sanguínea, pueden aumentar el trabajo cardíaco y la mayoría de los mucolíticos están contraindicados para las personas que sufren de úlcera del estómago porque pueden lesionar la mucosa gástrica. Por eso, el elaborar un producto como el Alorex, que tenga las especies vegetales antitosivas y expectorantes, es tan útil. Y nuestra recomendación se basa en ello. Las plantas que nosotros utilizamos en el Alorex contienen principios activos que actúan principalmente, primero, como mucílagos, es decir, sustancias que cubren la mucosa, especialmente la orofaringe, y la protegen de las irritaciones
al mismo tiempo que inhiben la actividad mucociliar y estimulan los fagocitos. El segundo grupo de sustancias que nosotros hemos tenido en cuenta para seleccionar los componentes del Alorex son las saponinas. Las saponinas ejercen una acción expectorante, y por eso favorecen la expulsión de las secreciones, porque estimulan la actividad del sistema bronquial y disminuyen la viscosidad del moco. Y hay otros compuestos que nosotros hemos seleccionado por su actividad farmacológica, que son las naftoquinonas, y otros como los flavonoides, que tienen propiedades antitosivas, expectorantes y antiespasmódicas. Hay muchas plantas en nuestro mundo vegetal que tienen propiedades antitosivas y expectorantes porque contienen mucílago. La malva, el sauco, el gordolobo, la drosera, etc. Todos ellos, por su composición química, son las que cumplen con estas propiedades. Destacamos la malva porque nosotros la tenemos como un producto aparte de ser uno de los compuestos del jarabe para la tos. Y queremos decirles a ustedes que la composición química de la malva, que está formada por polímeros de la arabinosa, un azúcar, contiene además flavonoides y fenoles, y que la malva tiene una acción antitosiva y demulcente, es decir, que disuelve ese moco espeso que se presenta muchas veces como causa de la tos. Existen otras plantas que contienen saponinas, lo decíamos ahora, el gordolobo, la hiedra, e incluimos otras plantas con otros componentes como el sauco, etc. Para nosotros, más importante que hablar de la tos, para poder recomendar nuestro producto Alorex, son las enfermedades respiratorias. Y muy rápidamente, las enfermedades respiratorias son de dos tipos. Las enfermedades infecciosas, como la faringoamigdalitis, generalmente producidas por unas bacterias que son los estreptococos, los micoplasmas o las clamidias, o la sinusitis, que también puede ser causada por bacterias, y generalmente esta sinusitis se caracteriza por inflamación de las membranas mucosas que cubren las cavidades de los senos paranasales e impiden el drenaje normal del moco,
aumentan la cantidad de mucosidades y en muchos casos produce fiebre, dificultad respiratoria y fatiga. Y finalmente, la bronquitis, que es una de las enfermedades infecciosas del aparato respiratorio con mayor prevalencia en la clínica. En la bronquitis, la tos es el síntoma más destacado. Pero de otro lado, existen las enfermedades respiratorias que no son infecciosas. Por ejemplo, el asma bronquial, la rinitis alérgica. Y teniendo en cuenta estas dos enfermedades y los tratamientos farmacológicos que hoy se utilizan para estas enfermedades, también mencionemos el gran riesgo por las reacciones adversas que tiene la utilización de productos químicos. Allí, en el tratamiento de las enfermedades como el asma, como la rinitis alérgica, se utilizan antitérmicos, se utilizan analgésicos. Todos tienen reacción gastrointestinal. Pueden producir somnolencia, vértigos y en muchos casos erupciones cutáneas y aún dificultades respiratorias. Allí se utilizan unos fármacos que se llaman broncodilatadores, que se llaman los agonistas beta-2 adrenérgicos, y estas enfermedades estos medicamentos pueden provocar taquicardia, nerviosismo. Generalmente las sustancias antiinflamatorias más utilizadas son los corticoides. Y los corticoides pueden generar enfermedades supremamente graves, como la osteoporosis, la diabetes, muchas enfermedades musculares y la supresión de la función del eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal, generando una gran sensibilidad a las infecciones. Por esa razón hemos insistido que los compuestos de nuestro Alorex, que no tienen esas contraindicaciones, nosotros lo podemos recomendar sin ningún riesgo. Además, existen muchas otras plantas que son beneficiosas en el tratamiento de las infecciones respiratorias. Se las voy a mencionar para terminar este capítulo. El orégano, el pino, el tomillo, el bálsamo de Tolú, el llantén, el marrubio. Y de ellas simplemente me quiero detener un poquito en el llantén porque es un producto que nosotros tenemos en Multialoe. El plántago mayor, ese es su nombre científico, tiene una composición química en donde el compuesto principal que se ha identificado es un iridoide, que se llama escubócido. Tiene otros compuestos como la epinegina, tiene unos ácidos fenólicos, tiene unos compuestos como la cafeína, tiene sales minerales, etc. Pero lo que más nos interesa a nosotros del llantén
son sus acciones, entre ellas la acción antiinflamatoria, la acción astringente, antitusiva, antimicrobiana y cicatrizante. Por eso, el llantén o el plántago está recomendado para complementar el tratamiento de las personas que toman Alorex, para potenciar el efecto del Alorex. Finalmente quiero dar unos consejos a las personas que sufren de infecciones respiratorias y de asma. En primer lugar, la hidratación. Para ello es necesario beber mucho líquido, hacer baos, utilizar humidificaciones. En segundo lugar, deben evitar los locales cerrados, mal ventilados, y procurarse ambientes húmedos. Debe abrigarse y evitar los cambios bruscos de temperatura. Y se debe toser o estornudar con un pañuelo desechable para poder eliminarlo y de esa manera no transmitir la enfermedad. Y a las personas que sufren enfermedades no infecciosas como el asma y la rinitis alérgica, yo les recomiendo, en primer lugar, un ejercicio regular, porque mantiene la forma física de las personas con asma y de esa manera se rompe la espiral de la disnea. En segundo lugar, deben evitar la exposición a los contaminantes ambientales y si tienen que trabajar cerca de estos, usar dispositivos como máscaras para protegerse. Ellos sí deben evitar los humidificadores. Estas personas son muy propensas a los catarros de las vías altas. Finalmente, la ventilación. Las personas que están afectadas de asma deben estar en lugares donde la humedad relativa no sea muy alta. Para ese efecto, para medir la humedad relativa se utiliza un higrómetro que lo venden en todas partes, en los almacenes médicos, en los almacenes deportivos de natación, etc. Vamos a hablar de nuestro producto Alorex, que todos lo conocen como jarabe para la tos, pero que perfectamente lo podemos recomendar para el tratamiento de las enfermedades respiratorias. La composición de nuestro producto Alorex contiene aloe vera, como todos nuestros productos, miel de abeja, y nosotros nos proveemos de la miel que se produce en la serranía de los Yariguíes, en el municipio de San Vicente de Chucurí y de la Mesa de los Santos, eucalipto en la forma de eucaliptol, propóleo, saúco, borraja y totumo. Es un tratamiento eficaz contra la tos y otras afecciones del árbol respiratorio como catarros, asma, rinitis, bronquitis, enfermedades de los bronquios y gripa. El producto, por sus componentes, es un eficaz protector de la garganta y de las cuerdas bucales. Y la acción de todos los componentes al mismo tiempo, lo que llamamos la sinergia de los componentes, estimula una reacción del sistema inmunológico del organismo. Es lo que denominamos normorregulación del sistema inmunológico.
contiene plantas que tienen acción antibacterial y antiviral. Y por esa razón, no solamente inhibe el desarrollo de virus patógenos, sino que previene para que ellos, especialmente los oportunistas, no nos enfermen. Ya habíamos explicado en los apartados anteriores por qué las sustancias que contienen estas plantas son expectorantes y antiinflamatorias. Y la principal razón por la que nosotros podemos recomendar el Alorés es porque no se producen los efectos secundarios y aditivos que producen la mayoría de los antitosivos, porque como contienen opio, morfina, extraído de la planta de la dormidera. Muy puntualmente, cada uno de los componentes de nuestro producto Alorés, el aloe vera, más de 120 compuestos en los que se encuentran minerales, aminoácidos, esteroles, antraquinonas, sustancias con fibras, vitaminas, etc., que no solamente se le reconoce por sus propiedades para mejorar el cabello, sus propiedades para el sistema digestivo, su propiedad más importante, el fortalecimiento del sistema inmunológico, y nos ayuda a reducir los niveles de colesterol y triglicéridos. Contiene los antioxidantes naturales y al aloe se le han descubierto sustancias con propiedades antitumorales. La miel de abejas, y ya lo anotamos, la traemos de la serranía de los Yariguíes porque por ser la zona de Colombia y posiblemente del mundo que contiene la mayor variedad de árboles por metro cuadrado, la riqueza de su miel es incalculable. Porque las mieles de las abejas, sus propiedades dependen de dónde liben las abejas su miel. Y es sabido que el contenido de la miel de abejas en enzimas, aminoácidos, ácidos orgánicos, vitaminas, minerales, antioxidantes, es maravilloso. La miel de abeja en nuestro producto Alorés no solamente fortalece el sistema inmunológico, sino que embellece la piel y mejora los niveles de hipertensión o hipotensión que generan problemas cardíacos, artritis, problemas digestivos como el estreñimiento, la acidez estomacal y el insomnio. Y puntualmente en nuestro producto Alorés descongestiona los bronquios y los pulmones y suaviza la garganta. El propóleo desde muchos años atrás se viene utilizando por sus cualidades antiinflamatorias y desinfectantes. El propóleo es la sustancia con la que las abejas fabrican sus panales y con la que mantienen la asepsia para poder producir la miel. La composición contiene oligoelementos como el zinc, el magnesio, el níquel y vitaminas y flavonoides que son poderosos antioxidantes. El propóleo fortalece el sistema inmunológico, es desinflamatorio, es eficaz en muchos de los problemas de garganta, tiene propiedades antimicrobianas, manteniendo y protegiendo las cuerdas bucales, mejorando el estado general en el caso de los resfriados, y es una ayuda muy importante en la enfermedad de Crohn, que es una enfermedad digestiva. El eucalipto, en la forma de eucaliptol, tiene muchos usos medicinales. Se ha utilizado en aromaterapia, se ha utilizado en acupuntura,
se ha utilizado en quiropraxia, etc. Y es un eficaz tratamiento para las enfermedades de las vías respiratorias. La composición del eucalipto varía dependiendo de dónde se recoge y en la época del año cuando se recoge, pero el contenido principal del eucaliptol es el cineol, y ese es el que nosotros destacamos para aplicárselo a nuestro alorex. El eucalipto es un antiséptico, es un hipoglicemiante, o sea, que disminuye los niveles de azúcar en la sangre y contribuye en la síntesis del glucógeno, que es la forma como el organismo acumula en el hígado los azúcares. El saúco es una de las saliciláceas más empleadas para aplicarlo a los productos antitosivos y de los productos fitoterápicos para el aparato respiratorio. Se ha considerado siempre un poderoso anticatarral y eficaz contra los resfriados, y se considera que contiene antiinflamatorios y es una planta diurética. La borraja, el Borago officinalis, por su composición química mucilaginosa y la cantidad de ácidos salicílico y otros, es considerada una de las plantas de mayor utilización, no solamente tradicional, sino médico-clínico, para atender las enfermedades del sistema respiratorio. Ya habíamos explicado a ustedes cómo los mucílagos actúan para disminuir procesos como la tos. El totumo. Hay una larga historia del uso tradicional de este remedio para fortalecer las enfermedades respiratorias. El nombre científico Crescentia cujete lo ha hecho una de las materias primas más importantes para la fabricación de productos naturales para la atención de las enfermedades respiratorias altas y bajas. Yo quisiera simplemente anotarles algo. Nunca el totumo se puede consumir crudo. La pulpa del totumo hay que hervirla, calentarla, para eliminar unas sustancias que son venenosas. Finalmente, las dosis que nosotros recomendamos para utilizar el alorex como fitoterapéutico en las enfermedades del aparato respiratorio son 3 cucharadas al día antes de las comidas. Los niños, la mitad de las dosis. Es importante mantener nuestro producto en un lugar fresco y seco. Me despido, no sin antes agradecerles infinitamente por haber estado acompañándonos, y los espero en otra oportunidad en la que hablaremos de otro de nuestros productos que se distribuyen a través de la red de Multialoe. Que Dios las bendiga, que Dios los bendiga.